¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si lo estoy viendo por la noche, por la tarde o por el día. Son días con mucha acumulación de datos, mucho volumen. Claro, antes cuando teníamos a lo mejor al día 200 casos y a la semana 1000 como mucho, o 1200, 1300, todo fluía, todo era fácil, todo el mundo rellenaba las fichas a tiempo, todo el mundo entregaba los resultados, los laboratorios funcionaban con cierta facilidad, más era junio, era julio, tal. ¿Qué pasa? Que llega agosto y nos encontramos con este brote. Yo no lo llamo segunda ola. A mí me parece que la segunda ola, desgraciadamente, está por llegar. Pero, bueno, este brote fuerte en el que hemos cuadriplicado, quintuplicado, no sé, hemos multiplicado por mucho el número de casos. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con acumulaciones y nos encontramos con laboratorios que funcionan con retraso, con administraciones que transmiten los datos, los comunican con retraso. Es muy complicado ahora mismo. Tengo una idea general partiendo de un titular. Y he visto más titulares con una mala hostia tremenda. La única manera de enterarse un poquito, me temo que es venir en este vídeo conmigo y lo vamos viendo sitio a sitio, cómo va la cosa y qué podemos sacar y qué no podemos sacar. Y veremos que hay veces que no se puede decir nada o que se puede intuir, pero sin demasiada contundencia, ¿no? Bueno, tampoco soy yo muy amigo de la contundencia, así que no pasa nada. Bueno, nos vamos a ir como siempre, vamos a empezar, bajamos de Bolometers, luego iremos para allá. Vamos a empezar con los gráficos de NGB Padel 2, arroba NGB Padel 2. Si no le seguís en Twitter, ya tenéis algo que hacer hoy. Eh, Porque son muy completos. Entonces, primero vamos a ver con la incidencia acumulada de 14 días. La incidencia acumulada de 14 días normalmente yo la obviaba, me pasaba por delante, me iba la de los 7 días, porque era la más reciente. Me sigue pareciendo que la tendencia se sigue viendo mejor en la de 7 días que en la de 14, en teoría. Pero ya hay tanto retraso en algunos sitios que puede ser que sea más fiable para ver la evolución la de 14 que la de 7. Vamos a observar un poquito los dos y vamos viendo si queréis. Vamos a centrarnos hoy en la de 14, porque además hay un detalle que quería comentaros. Y vamos a ir una por una. Bueno, por una no. Vamos a ir por focos. Yo creo que es más fácil. Sabemos que tenemos el foco principal de Aragón. Entonces, el foco principal de Aragón, aunque yo creo que hay retrasos. Entonces, yo creo que la incidencia acumulada de 7 días baja un poquito hoy y se mueven números, 254, pues muy inferiores a los de toda la semana anterior, y decimos, eso es bueno. La de 14 días, es decir, se ve que están metiendo datos anteriores, no solo no baja, sino que sube con respecto a la anterior. Muy poquito. Ayer 571,1, hoy 570,6. Con lo cual, Aragón es cierto que ha conseguido estabilizar. Eso es muy importante. Es cierto que con un buen número de pruebas, por ejemplo, hoy creo que tiene una positividad de un 10%, una cosa así. Cuando hemos visto incluso un 23%. Y no hace mucho, hace una semana o hace 10 días. Está consiguiendo estabilizar y ese es un primer paso muy importante. Los datos no son del todo fiables, insisto, pero uno, yo creo que sí podemos decir que ya obviamente no hay subida como la que hubo aquí, ¿no? 160, 137, 314, 380, ya directamente saltamos a 566. Bueno, pues seguimos en 570, es decir, digamos 10 días prácticamente con la misma incidencia, es decir, que hemos parado la transmisión. Eso es una buena cosa. Hoy la hemos parado en un volumen, una cantidad demencial, una cantidad que sigue siendo Brasil y Estados Unidos juntos. Con lo cual, obviamente, esto no puede mantenerse. Hay que bajar esto cuanto antes. ¿Cuándo tardaremos en bajarlo? No lo sé, sinceramente. No lo sé. Hará falta mucho trabajo, mucho test y mucha atención primaria y, bueno, y mucha suerte. Otra buena noticia que tenemos de Aragón es que los hospitales no se están colapsando. Hubo un momento que pensamos que había la posibilidad, hace 2 semanas, sobre todo, que subían, pero se doblaba de una semana a otra y, bueno, Aragón no tiene una capacidad hospitalaria como para ir doblando alegremente de semana a semana. Ahora ya no dobla, ahora ya sube muy poquito, de hecho, yo creo que lleva 2 días incluso bajando. Con las UCIs un poquito más altas, porque los casos se van complicando, pero bueno, toda esta cantidad enorme de casos, por lo que sea, pues no están desarrollando demasiados síntomas o no demasiado graves y no están en hospitales. También es cierto que Aragón tiene centros COVID, es decir, tienen unos centros de ayuda para enfermos de COVID donde están los casos leves. Es decir, bueno, que es complicado coger y decir bien, mal. Por Twitter me venía alguien y me decía, bueno, pero es que la prensa dice bien, la prensa dice mal, y a mí me parece, los datos son buenos, los datos son malos. Bueno, depende, muchos factores, ¿no? Pero en Aragón, de momento estamos mejor que la semana pasada, estamos mejor que hace 2 semanas, pero no estamos bien.
En ningún caso estamos bien. ¿Qué otra cosa nos llama? Bueno, la atención, bueno, que después de este focazo tenemos ya el resto a una cierta distancia, pero que tenemos 6 comunidades autónomas con una incidencia acumulada por encima de 100 casos cada 100.000 habitantes. De hecho, la media nacional, si os fijáis, está ya rozando prácticamente esos 100 habitantes por 100.000 habitantes, que sigue subiendo, de 94,6 a 96,82. ¿Cuáles son las otras 5? Bueno, Cataluña, me voy a Cataluña no porque sea la siguiente con más incidencias, sino porque ha sido durante estas 2-3 semanas el otro gran foco junto a Aragón. Bueno, Cataluña yo creo que está en una situación buena, porque la perspectiva es buena, porque veníamos de 158,2 y poco a poco, con altibajos, poco a poco, pero vamos bajando. Yo creo que vamos como una semana por delante de Aragón. Es decir, ya había conseguido aquí más o menos estabilizar, como está Aragón, y ya desde entonces, desde 158,2, ha conseguido ir bajando. Muy poquito, baja poquito, porque sigue metiendo 800 casos cada día. Y es mucho volumen, es mucha cantidad. Pero sí se nota que hay un trabajo que nos hace ser optimistas. El número de hospitalizaciones es sorprendentemente bajo, sinceramente. Me cuadra poco porque sí están dando muertos. Acordaos que el domingo dieron 69 muertos en el total de la semana. Con lo que, bueno, dan muchos casos, bastantes muertos, eso sí me cuadra entre sí, no me cuadra la cifra en medio, porque hemos hablado varias veces y no sé a qué se debe. Me voy luego a Navarra y País Vasco. Navarra y País Vasco, sobre todo Navarra, si os fijáis, hubo un momento también en el que parecía que, ¿no? Es decir, empezó a subir aquí, fijaos, a mediados de julio, cuando cerraron el barrio este de Pamplona y tal, está todo bien, de repente de 5, 60, 71, 91, 100, 110, 136, cerramos, ¿no? Ya habían cerrado antes. Y parecía que aquí se controlaba, 140, 144, 146, 143, 142, 140 incluso este día, pero de repente otra vez nos hemos ido a 176. No parece que se acabe de controlar del todo. Me comentaba, no, estos son los no Sanfermines. Hombre, los no Sanfermines, un mes y pico después, me parece un poco complicado, pero vete a saber. País Vasco pasa un poco lo mismo. País Vasco hoy ha dado menos casos totales que el día anterior porque ha habido duplicaciones, pero bueno, se ve que dan casos suficientemente antiguos como para que no afecte la incidencia acumulada de 7 días y la de 14. Pues la de 14 por lo menos vemos que sigue subiendo. Y que además aquí sí que, en fin, que sigue subiendo, subiendo y subiendo. Poquito más de estabilidad esta semana, por supuesto, porque ya cuanto más mayor es la cifra, también menor es la capacidad de subir. Pero bueno, es una incidencia muy, muy alta. Y nos vamos ya directamente después a Madrid y Baleares. Si queréis, nos ventilamos Baleares, con cariño, respeto. En Baleares pasa algo, no sabemos el qué es. Todo esto es ocio, discotecas, jóvenes que se tiran de balcones y luego les hacen la prueba. No lo sé, son muchos casos. Son muchos casos, pues es que estábamos, fijaos dónde estábamos, el 26 de julio, que esto hace nada, 2 semanas y poco. Estamos en una incidencia muy normal. Y esto fue cuando estaban diciéndolo de, bueno, no, a los ingleses y los alemanes, oye, por favor, no, Canarias y Baleares no las metáis en vuestra lista de lugares peligrosos. Porque no, porque tenemos una incidencia bajísima, fijaos, un 7, un 8, un 6, ostras, un 111 ahora. A ver cómo les explicamos esto ahora. No sé qué ha pasado, sinceramente no lo sé. No se comenta mucho, además, yo supongo también hay una especie de pacto para no hablar mucho de esto de Baleares por el turismo y tal, pero bueno, es preocupante porque es que fijaos cómo está, ¿no? Luego lo veremos en la razón de tasas, ¿no? Que está subiendo con mucha velocidad. Y luego Madrid, bueno, metemos en el primer melón. Madrid hoy no ha metido datos en la web de Sanidad, o Sanidad no se los ha aceptado. Nunca se sabe cuándo pasan estas cosas. Ya llevábamos días con tiras y aflojas. Es decir, que Madrid a veces, ojo, de las dos maneras, tanto tiras como aflojas. Había días que Madrid a lo mejor metía, yo leía el informe de Madrid y venía 700 casos, y luego veía el de Sanidad y venía 550. ¿Por qué meten menos Sanidad? Y otros días al revés, 550 en Madrid, 700 en Sanidad. Entonces, bueno, parece que tiene la pinta de que están haciendo una especie como de reajuste, ¿no? Y tendría sentido, ¿no? Pequeño reajuste para ver exactamente cuántos casos son y cuántos, si está todo conforme, etcétera, etcétera, tiene sentido. Ahora bien, que me llama mucho la atención porque Madrid sabemos que es un lugar donde hay mucha incidencia y mucho crecimiento. Y lo que hay sobre todo en Madrid es mucho retraso. Entonces, hoy cogemos los datos de hoy. Hoy yo me he vuelto loco con Madrid, porque tenemos esto. Tenemos 1.155 casos nuevos notificados, 654 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas. Una posibilidad es coger y hacer este titular. Los contagios de COVID-19 se duplican en Madrid con 654 en 24 horas. Este titular lo haces si eres un inútil
o si tienes una mala fe enorme. Porque si a estas alturas no sabemos cómo funciona el PDF de Madrid, es que no queremos saberlo, es que no nos interesa. Bueno, aquí, como si nos hemos peleado con él, básicamente porque funciona igual, se adelantó a la forma de contabilizar de sanidad, tal y como lo pedía sanidad, y empezó a dar los datos como los pedía sanidad y como los da ahora sanidad. Ahora bien, coger y decir, se duplican en Madrid con 654. Bueno, esto es de mucha mala hostia, mucha mala hostia. La situación en Madrid es complejísima, es complejísima. Voy a intentar explicárosla con mis datos, ¿vale? Yo me peleo mucho con esto, entonces vamos a ir cogiendo primero de los datos de la última semana, pues vamos a ir viendo cuántos casos tenemos y cuánto evoluciona con respecto al anterior. Madrid lo que tiene ahora mismo es un problema de retrasos, es decir, lo habéis visto, son 1.100 y pico casos, 600 y pico en la otra. Es decir, hay 500 casos que van entrando en los días anteriores, con lo cual la cifra que se da en el día pues importa lo justo. Igual que importa lo justo en el PDF. PDF hoy da 1.000, ¿cuántos da? ¿Cuántos dais hoy? 1.690. Sabemos que la media está casi en 4.000. Entonces sabemos que, bueno, a ver, perdón. Está casi en 4.000, con lo que sabemos que son 1.690, luego van metiéndose casos, no acaba en 1.690, obviamente. Son muchos más casos los que se acaban viendo. Ahora bien, van con retraso tanto las notificaciones como supongo los propios procedimientos. ¿Por qué es agosto? ¿Por qué es Madrid? Porque los laboratorios tendrán menos personal, por lo que sea. Porque son tantos casos que es difícil manejarlos, porque la transmisión va mal de datos, simplemente se comunican con tardanza. No lo sé, 1.000 hipótesis. Pero vamos, es normal, cuanto más casos haya, más problemas haya para comunicarlos. Entonces, vamos a ir con Madrid, si os apetece. Tenemos el miércoles 5, 952 casos. El miércoles anterior, 452, ¿no? Que sería el 29, ¿no? de julio, 452. Decimos que se doblan los casos. Jueves 6, 1021, 591. No se llega a doblar. Por poco, pero no se llega a doblar. 1383, 762. Tampoco se llega a doblar. 437, 249. Tampoco se llega a doblar. 396, 359. Tampoco se llega a doblar. Entonces aquí ya vemos que la tendencia, bueno, esa que antes era así, a doblar o incluso más, pues ya se está refrenando un poquito, ¿vale? Ahora bien, vamos a compararlo de los últimos días. Los datos del lunes y el martes son muy buenos. No son tan buenos que no son creíbles. Os explico. El viernes 7, por ejemplo, cuando salió los del viernes 7, dije, joder, qué bien. Porque, bueno, pues el viernes anterior había habido esos 700 y pico casos, la tendencia era doblar, y entonces yo me temía que aquí hubiera 1.500. Entonces, cuando salieron el lunes los datos y vi que, de hecho creo que lo tengo por aquí, sí, aquí está el informe del lunes, y vi que eran 973, dije, hombre, son muchos, pero no son 1.000 y pico, con lo cual, bueno, pues me quedé contento. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que vi? Pues que, bueno, porque día a día iban metiendo en ese jueves 7 de agosto, iban metiendo más casos, que los resultados se iban conociendo y se iban metiendo los casos ahí. Entonces ya estamos en 1.383. Fijaos hasta qué punto puede subir, ¿no? Lo digo porque esto sigue subiendo y es posible que en un momento dado, pues estas dos últimas cifras que son tan buenas ahora, pues no sean tan buenas cuando las repasemos. Pero ya no lo podemos ver de un día a otro, ni de 2 días. Por eso es absurdo decir doblar. ¿Dobla con respecto a qué? Con respecto al lunes. Pues si tienes menos casos que la semana pasada. Que es absurdo porque acabarán siendo más. Yo dudo que sean 2.000 casos y que sea el doble de esto. Dudo que estemos doblando. Dudo que sean 1.500 siquiera. Ojalá no sean 1.500, no sé cómo deciros. Es decir, dobla los casos, pero si es al revés, si es que son la mitad de casos que la semana pasada. Hay tanto follón con la transmisión. Oye, quien no sepa esto a estas alturas, en un medio de comunicación me refiero, ojo, los que estéis viendo esto, o el que vive en su casa, no tiene por qué saber esto, sin ningún problema, no es su obligación. Pero en un medio de comunicación tienen que saber esto, tienen que saber que son todavía 350 casos menos que la semana pasada. Dobla los casos. Bueno, pues venga, vale, muy bien. Si me voy directamente a semanas más o menos consolidadas, que ya no están consolidadas, porque yo lo que hacía es, os acordáis, esto lo hemos visto otras veces, es, bueno, quito los 2 últimos días, 10 y 11, porque digo, bueno, son demasiado bajos, porque no están consolidados, porque ya irán metiendo, los próximos días irán metiendo casos ahí. Entonces, bueno, para no dar cifras a la mitad, pues cojo lo que se supone que está más consolidado, que es de 3 días en adelante, ¿no? Hacia atrás. Y veo, pues las últimas 4 semanas, tenemos el 13 al 19, 640, el 20 al 26, 1630, que en total sí que dobla.
del 23 al 2 de agosto, del 296, que total sí que dobla, y del 3 al 9 de agosto nos pasa lo que veníamos viendo cuando hemos ido 1 por 1, que no llega a doblar. Ahora bien, cada vez, esto es como un 88% de crecimiento. Me ha parecido verle a David Velarde que ponía esto, 88%, que cada vez está más cerca de doblar, porque cada vez se va metiendo más datos de hace 3, 4, 5 días, cuando antes esto no pasaba. Hay mucho retraso. Entonces, yo estos datos del 10 y el 11, pues no dependen de los retrasos. Es muy complicado. De momento, los datos del 10 y del 11 son mejores sumados que los del 3 y el 4. Es decir, no solamente no doblaríamos, sino que ni siquiera creceríamos. Yo no creo que se quede así, pero no lo sé. No os puedo decir nada. Entonces, Madrid ahora mismo es un misterio. ¿Es un misterio porque lo hacen fatal, son malvados? No, son un misterio porque lo hace fatal Sanidad y son malvados. No, es un misterio porque están fallando los datos, la comunicación y la transmisión de datos está fallando. Ahora bien, buena noticia de esto, en una semana lo sabremos con mucha precisión. Porque como ellos sí fechan día a día, pues es verdad que dentro de una semana, cuando esté todo consolidado, pues podremos hacer un cálculo de estos y estas 3 cifras primeras por lo menos las tendremos ya muy cerradas y muy seguros de que son esas. Nos llega tarde, nos llega tarde. Ellos deberían funcionar de otra manera, deberían funcionar de otra manera. Hoy hablaba con David Velarde también, que está muy metido en lo de Madrid. Es muy optimista. Él es un tuitero, @David Velarde 2. Es un tuitero muy optimista con respecto a Madrid, bueno, también con Cataluña es muy, muy optimista, y con Aragón. Es que en general está bastante optimista. Y lo comparaba con Portugal, lo comparaba con Cataluña, y decía, bueno, pues seguro que la semana que viene, en 2 o 3 semanas, esto ya está arreglado. Decía, hombre, lo que el problema con Madrid es que pues, Cataluña con final sería. Portugal no me va a meter, porque él sabe mucho más de Portugal. ¿No? Pero claro, Cataluña con final sería. Cataluña ha metido mucha caña en Barcelona y área metropolitana y alrededores, hasta el punto de que los jueces han tenido que coger y pararle los pies. En Madrid no tenemos medidas. Que las discotecas cierran antes, que las terrazas un poquito más separadas, por favor, y que en las casas no mete más de 10. Bueno, ¿quién lo controla? Entonces, y aparte Madrid está vacía. Cuando llegue septiembre, ¿qué nos vamos a encontrar? No lo sabemos. Entonces, la situación de Madrid ahora mismo es esta. Ay, si queréis enfadaros mucho, pues eso, cogéis la SER, cogéis el diario, cogéis Infolibre, pues como cuando estaba la cosa horrible y la culpa era de Sanidad y cogías El Mundo, La Razón o la ABC, o de poner la COPE, pues lo mismo, pero al revés. Y así de triste es, pero bueno. La situación en Madrid es ahora mismo esta. Estamos más o menos doblando los casos de semana a semana. No sabemos muy bien qué pasa en estos 2 últimos días, si es un cambio de tendencia o no. Ya hemos cogido las 6 comunidades que están rozando, que están por encima de los 100 casos cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que el nivel de alarma está en 50. ¿Quién está por encima de 50? Bueno, por encima de 50 tenemos Cantabria, que sigue subiendo, subiendo y subiendo. Estoy convencido que estos son casos que tienen que ver con el turismo, tanto de Madrid como del País Vasco, que son 2 comunidades que están subiendo mucho sus incidencias. Pero no lo puedo asegurar y en cualquier caso hay gente también que me dice, qué miserable decir que esto es culpa de los madrileños, que no es culpa de nadie, que es una cadena de transmisión, macho. Que si yo no sé la cadena de transmisión, yo cojo Cantabria, veo estos datos y digo, voy a tomar medidas. Me voy a tener que tomar, decir, ¿de dónde salen? Entonces, si veo que me vienen, porque me vienen turistas de Madrid y del País Bajo, pues entonces puedo considerar que a lo mejor ese flujo hay que detenerlo, porque es una transmisión. Y si me sale que no viene de ahí, que viene por de residencias, pues tendré que tomar medidas en residencias. Lo que no puedo coger y digo, qué miserable, culpa de la residencia. No, tío, es ver el foco de transmisión, cómo va, cómo se está transmitiendo el virus. Y intentar meterle mano, porque si no, por no molestar. Las Castillas están. Bueno, Castilla-La Mancha no llega al 50, está cerca, pero ya tengo datos regulares. Castilla y León, al contrario, supera holgadamente el 50, pero los datos de hoy son buenos. Son buenos también porque aquí ha habido una acumulación clara del día anterior. Con lo que, bueno, digamos que sería como una subida del 53 al 81 en 2 días, más bien, la verdad. Pero bueno, de momento no ha seguido subiendo mucho, con lo que esa acumulación que hablábamos ayer pues se ha confirmado que es así. Comunidad Valenciana sube un poquito, Extremadura sube un poquito, Galicia sube bastante porque A Coruña está complicada. Han prohibido fumar. Una chorrada. Yo con estas cosas yo tampoco sé decir. Es decir, epidémicamente es una chorrada. Que la gente fume en la calle, no, vamos, no sé. Es una chorrada. Sí. ¿Funciona como mensaje? A lo mejor sí, que son cosas distintas. Que coja Feijóo y salga en rueda de prensa y diga, a ver, aquí no fuma nadie, porque esto es tan grave, la situación está tan descontrolada,
que no se puede ni fumar. Pues a lo mejor eso sí que te mete, no ya porque la gente fume o no fume, sino porque te mete un miedo que sí puede hacer que la gente se tome más en serio las cosas. Eso ya es otra cosa. Y bueno, por lo demás vemos una pequeña subida en Murcia. Son lugares turísticos en los que pues parece que se está controlando, ¿no? Tanto Comunidad Valenciana como Murcia, Asturias, Cantabria, yo espero que también, porque son pocos casos, al fin y al cabo, Canarias. Son sitios turísticos que, bueno, que se puede subir, al final te hace que la incidencia suba. Son casos que se acabarán convirtiendo en muertes, que a mí es lo que más me preocupa ahora mismo. Afortunadamente, vamos a ver ahora, sí, lo vamos a ver ahora porque me encaja, pues el nivel de hospitalizaciones no está subiendo a la velocidad que están subiendo los casos. Eso es muy bueno. Ahora viene raro, pues que lo hemos hablado muchas veces. El virus es el que es, y si lo pillas estás fastidiado. Tú puedes pillar y ser asintomático en el momento y tener los síntomas a los 3 o 4 días. O tener síntomas leves en el momento y que se te vayan complicando. Es raro que no se le complique a nadie. Es decir, hay un porcentaje de gente que yo estoy convencido, y eso es un convencimiento propio, y me temo que nunca lo sabré, porque luego veremos cómo dan los muertos en España, pues que si hay 100.000 casos en agosto, que es muy probable que los haya, pues habrá 1.000 muertos en septiembre, 1.000, 1.500. Y es un convencimiento que tengo, que me puedo equivocar, pero es así. Entonces, cuando yo digo, bueno, Canarias son pocos, pero tendrá consecuencias, ¿no? Con lo cual vamos a pararlo cuanto antes, ¿no? Para cuantas menos consecuencias, pues mejor. Como veis, bueno, pues este dato es de ayer, ojo, no está actualizado porque Miguel Ángel hoy actualizado. Bueno, está actualizando ahora mismo, o sea que a lo mejor me puedo contar algo. Pero vamos, como veis, pues Aragón eso ha bajado 2 días consecutivos. Madrid sube, pero no tiene nada que ver con los 14.000 que hubo en marzo-abril. Es que esto eran 14.000 en marzo-abril. Antes estaban las cosas. No tiene nada que ver. Y además está subiendo de 30, 30, 40, 40, salvo que se dispare. Se puede disparar. Esto se puede disparar como se han disparado los casos. Se puede disparar de repente, empezar a doblar y ponerte en números tremendos exponenciales. Puede, porque es un volumen muy alto y puede ponerse mucha gente mala a la vez. Puede. De momento no está pasando. Con lo que, prevención, cautela, pero de momento no está pasando. En total, eso, 2.601, pues con respecto a ayer, con respecto a antes de ayer, pues una subida de 111 casos. Si os fijáis, pues porcentualmente, pues no sabría deciros, pues es un 5% aproximadamente, ¿no? Que es una cifra, pues, de momento asumible. Yo creo que esto, sinceramente, creo que irá subiendo, ¿no? Y que al final eso, además, pues desgraciadamente se convertirán en fallecidos. Vamos a ver qué está poniendo Miguel Ángel. Miguel Ángel dice que no va a hacer el hilo. Pues está muy bien. Pero que yo lo voy a hacer. Muy bien. O sea, Miguel Ángel, muy mal. No, si no, hay que trabajar para que yo pueda coger y meter tus datos. Bueno, Mianrey, @Mianrey, ¿vale? Otra referencia. Hoy no va a actualizar hilo, pero vamos, que otros días sí lo hace. Y en cualquier caso ya os he dado los datos que él mismo recopiló ayer. ¿Qué me queda? Bueno, me queda ver un poco la razón de tasas para ver, que eso es de NG de Padel, para ver cómo está avanzando el virus. ¿Qué es esto de aquí? Quizá me es más fácil verlo aquí, está más clarito. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está subiendo, dónde están doblándose los casos o triplicando los casos? Que Canarias está muy alto, lo decíamos antes, Baleares más que duplicando, Asturias duplicando, pero venía de cifras más altas, Castilla y León duplicando, Castilla-La Mancha duplicando, Cantabria casi duplicando, lo que he dicho antes. Andalucía, pero Andalucía, joder, no llega a duplicar sobre una incidencia más baja. Yo creo que Andalucía pueden estar contentos, porque en la primera hora les pilló poco y además, digamos que de alguna manera contraviniendo todos los consejos, ¿no? Porque haciendo muy poquitos tests, ¿no? Pero bueno, les pilló poco porque había poca incidencia del virus allí. También un poco de suerte. Que te toca en Ciudad Real o te toca en Jaén. Pues te toca en Ciudad Real. Bueno, pues en Ciudad Real de repente se expande de la leche, justo cierran Ciudad Real porque te pilla el estado de alarma y en Jaén se queda, bueno, no limpia porque también hubo tela, pero mucho más limpia, ¿no? Que Ciudad Real, desde luego. Es también un factor ahí de suerte, ¿no? Pero vemos que eso, pues que también en este brote gordo, pues le está yendo relativamente bien, teniendo en cuenta que es un destino turístico de primera, ¿no? Sobre todo de turismo nacional, también internacional. Y luego vemos subidas en Galicia, también son más del doble, a Coruña, Orense. Pero Madrid, por ejemplo, ya está por debajo del doble, ¿no? Como decíamos antes. Con lo cual, bueno, también es verdad que hoy no han metido los datos, ¿vale? Con lo cual, esto también puede cambiar, pero me suena a mí que habían puesto directamente la misma incidencia, no habían cambiado la incidencia, no habían bajado a cero, que no habían puesto un cero en el dato de hoy, sino que lo habían mantenido con la misma incidencia. Entonces, bueno, esto subirá un poquito, pues eso, pues 1,88, 1,89, no sé lo que sea. Melilla no local aumento pobres porque son muy poquitos casos. Y luego La Rioja lo mismo, son muy poquitos casos. Muy poquitos casos. Pero bueno, dobla, sí. País Vasco, que sí dobla, ¿no? País Vasco nos preocupa. Menos 101 casos.
¿Pero qué está bien? Para no meternos todo en lo malo, ¿no? Está bien pues que Murcia parece que controla, que eso es una buena noticia, que Navarra, pues eso, en total parece también que controla, habíamos visto que lo había controlado muy bien la semana pasada y que ahora pues volvía a subir, pero bueno, en total tampoco es una subida desmedida, pues está muy bien lo de Aragón y lo de Cataluña, que puede haber retrasos, que puede haber matices, etcétera, etcétera, pero bueno, ya está prácticamente estable por completo en el 1, que es donde debería estar. Para estar estable, nosotros agradeceríamos que esto empezara a estar en 0,70, 0,60, 0,50, y que eso querría decir que estuviéramos con la mitad de casos o con 3/4 de los casos de la semana anterior, porque verdad son muchísimos casos. E incluso en un buen día tienes 43,13 casos por 100.000 habitantes, que es una locura. Esto es una incidencia que en 14 días sería preocupante. Tienen en un solo día, ¿no? Las de Baleares, Navarra, complicadas. Bueno, de España yo creo que ya no tengo más que decir de los casos, por lo menos. Lo único, voy a echar un último vistazo, os voy a enseñar como última cosa, esto que me ha llamado la atención, 28.579 fallecidos en España, que, a ver si lo he actualizado, sí, lo tenía aquí actualizado, que ayer eran 28.581, es decir, bueno, pues es un buen día para España porque hoy han resucitado 2 personas. Entonces tenemos 2 muertos menos que ayer. A mí que estas cosas sigan pasando, que te lo puedo entender, podía entender cuando estaban actualizando la serie histórica y todo el rollo, ¿no? Y caso por caso y tal. Normal que te salgan estas cosas duplicados, tal. Pero joder, macho, es que al final ves esto y dices, bueno, joder, va de cine esto, porque fíjate, tengo 65 muertos en 7 días, que bueno, tampoco está tan mal, pero tengo menos 2 muertos, ¿no? 2 resucitados. Luego te vas a la cifra día por día. Estos últimos días están desactualizados como siempre, porque esto no es culpa de sanidad, esto es culpa de las comunidades, culpa del sistema, si queréis, que es verdad que se dan, que no consiguen agilizar este proceso. Entonces debería ser muy ágil y no lo consiguen, por lo que sea. Pero vemos que, bueno, porque siguen, hay días ya eso, con 18 muertos, 16 muertos, 11 muertos en un solo día, la semana pasada. Y si sumas todo esto, los 14 días, eso que eran 110 casos, 111 muertos, una cosa así. Estamos llegando a cifras en torno a los 10 muertos por día, más o menos. Y esto nos recoge el subidón grande de las últimas 2 semanas, ¿no? Con lo que pues subirá a 20, 30 muertos al día, que pueden ser eso, pues 30 muertos al día, pues mira al mes, ¿no? 930 al mes, pues más o menos lo que yo os había dicho, ¿no? Estará por ahí. Es una pena, pero estará por ahí. Y si no bajamos en agosto, eso es agosto, para septiembre. Si no bajamos en septiembre, que lo más probable es que no bajemos, aunque subamos, pues bueno, pues subamos a algunas zonas y otras no. Supongo que en las zonas más tranquilas pues se mantendrá o bajará. En las zonas activas, con mucho comercio, con mucho trabajo, con mucho transporte, con mucha gente yendo y viniendo, pues bueno, pues será complicado. Será un otoño complicado. Y lo que os digo, 100.000 casos son 1.000 muertos. 1.000 muertos siendo muy generosos. 100.000 casos diagnosticados. Última cosita ya, vamos a ver cómo va el mundo. Se está haciendo muy largo el vídeo, ya lo siento, pero bueno, vamos a ver cómo va el mundo. El mundo va un poco como lo dejamos, ¿vale? Vamos a los datos de ayer que ya están cerrados y consolidados. Tenemos de 6.500 muertos, que es una barbaridad, con 1.500 en Estados Unidos, sobre todo, pues como siempre, encabezados por Florida, Texas y California, con Georgia altísimo. Ostras, no lo he visto. 122 muertes en Georgia. Bueno, está tarde o temprano tenía que pasar. Hoy la que ha actualizado, por ejemplo, es Arizona, 148, que para un sitio de 7,5 millones de habitantes, porque pues, son muchos. Son actualizaciones de todas maneras. Es que no es que murieran ayer 148 personas, ¿vale? Son actualizaciones, pero vamos, son 4.347 muertos ya. Casi todos, además, en el último mes y medio, una cosa así, 2 meses. Pero vamos, que no hay manera. Ahora bajará, insisto, porque están bajando los casos. Con lo cual habrá menos muertos en Estados Unidos, tarde o temprano. Menos muertos, pues serán en vez de 1.500, habrá 1.300, 1.200, 1.000. Y en cualquier momento te viene a haber otro repunte, ahora resulta en la costa este en vez de en el centro. Es muy complicado. Es un país enorme. ¿Y qué más veíamos de ayer? A ver, ahora. Pues Brasil 1.342, como siempre se mueve entre 1.000 y 1.500 entre semana. La India un poquito más bajo que otros días, que está en 900.000. México metía solo 705, hoy ya ha metido 900 y pico, que es una cifra alta. Y luego los sospechosos habituales. Colombia 321, Argentina 240, es muchísimo. La Argentina es muchísimo.
Muchísimo, muchísimo para lo bien que lo estaban haciendo, ¿no? Y lo que lo han pasado. Bueno, para un país de 45 millones, de 40 muertos, entendemos que no están bien contados como no estaban en España tampoco es por hacerse los chulos. Pero bueno, son bastantes. Perú sigue dando, y bueno, pues Irán, Rusia, pues sobre todo lo que decimos siempre, ¿no? Que vemos que el virus está en todos lados, tanto en casos como en muertos, que tenemos en todos lados. En todos lados. Tenemos en América del Norte, América del Sur, América del Centro, Centroamérica, tenemos en Europa Occidental, sobre todo, bueno, muertos en Reino Unido, que da muchísimos muertos, no sé por qué, y casos en España, que da muchísimos, tenemos en Europa Oriental con Rusia, tenemos en África con Sudáfrica, tenemos en Asia con la India, menos Oceanía, que en cuanto ven cualquier cosa cierran todo. La verdad es que en el resto estamos fastidiados. Estamos fastidiados. No hay mucho motivo para pensar que todas estas traducciones, por decirlo de alguna manera, de casos a muertos, con un decalaje de 2, 3, 4 semanas, no vaya a pasar en España. Ojalá no lo haga, pero es que es el mismo virus. Entonces, última cosita, ya os dejo. Europa. ¿Cómo va Europa? Bueno, pues Europa va con altos y bajos. Francia me preocupa, sinceramente. Francia va un poquito a tirones, pero va. Ya mete 2.524 casos hoy, me parecen muchos. No me voy a fijar en los muertos porque me parece ahora muy relevante. Pero tiene una tendencia que, bueno, parecía, había estado bastante alta la semana pasada, había vuelto a bajar. Voy a meterme en los casos, que es lo que me preocupa. Y con la cifra de hoy pues volverá a subir, pues son 2.500 y la media de 1.600, pues imaginaos, ¿no? Entonces, bueno, pues es que a principios de mes estaba de mes, estamos a día 12, estaba en 911, ahora está en 1.692 de media y con tendencia a la subida, es decir, está doblando. Bueno, pues me preocupa porque además hay mucha hospitalización. Es verdad que en Francia siempre ha habido mucha hospitalización, no sé si es que los datos los dan mal o qué, pero siempre había muchas UCIs y muchos hospitalizados, tal y cual. Y, ahora tengo que volver a empezar de cero. Bueno, pues Reino Unido también está subiendo, Portugal muy ligeramente, la verdad. Bélgica sí estaba en incidencias importantes. Bélgica es un país muy pequeñito. Entonces, que en Bélgica te metas en... Bueno, 400 lo puedes llevar, pero había días que he tenido 700. Al país de 11 millones. Entonces, claro, pues eso, pues 700 son como nuestros 2.800. Pues muchos, ¿no? Estamos diciendo que 3.000, 4.000 son muchos, pues 2.800 también son muchos. Italia no parece que suba de los 500, pero también esto me temo que es un poco inevitable. Es decir, la siguiente ola va a venir en Europa. El otoño europeo va a ser duro. ¿Se están tomando medidas? Bueno, en España no muchas. En el resto de los países tampoco puedo saber una por una. En algunos de estos países ya han empezado los colegios, cerrándolos, abriéndolos, cerrándolos, abriéndolos, ¿no? El baile. Pero, pero bueno, han abierto, con lo cual obviamente ahí tiene que haber una subida de casos. En España ni siquiera. En España es que no hemos abierto colegios, es que estamos de vacaciones, es que no hay grandes acumulaciones, es que los metros deberían estar vacíos, no lo están porque no hay frecuencias. O sea, las frecuencias son lamentables. Y bueno, en fin. A lo que iba, que datos confusos, pero yo creo que oye, hemos hecho el esfuerzo, ¿no? De ir sitio por sitio, viendo que sí, que no, descartando un poco, ¿no? La basura esta, basura de los dos lados, ¿no? De utilizar esto de una manera política, decir, bueno, Madrid hoy un desastre. Pues Madrid igual hoy un desastre. Igual sí, igual no. No lo puedes saber porque hay un retraso de la leche. Entonces, pues dentro de 5 días veremos si hoy es un desastre o no. De momento, por el dato de hoy, justo no. Probablemente dentro de 5 días, pues digamos otra cosa, no podemos funcionar más que con eso. Pero bueno, la misma carroña de eso que veíamos antes de buscar cualquier resquicio y manipular cualquier dato para atizarle al gobierno, porque era del PSOE, pues ahora cogemos en determinados sitios y los medios de comunicación contrarios pues lo utilizan para atizar al PP. Yo veo personas, tíos, veo madrileños, veo castellano-leoneses, veo murcianos, veo catalanes, veo vascos. Espero que estén lo mejor posible, que estén sanos y que no estén preocupados y que no se mueran y que no se mueran sus familiares y que controlemos esto. Yo, a mí quien gobierna en Canadá, ya lo hablaba con Jorge, que se vino para casa de las gráficas. Jorge de las gráficas, le llamo a mi mujer. Y le decía, tío, ¿quién gobierna en Navarra? Yo no sé ni quién gobierna en Navarra. Yo me acuerdo de sí que el PSOE con apoyo y tal. Hablo de Navarra, yo no sé quién gobierna en Navarra. Si hay alguien que está autorizando Navarra pensando en, pero es que Navarra sacó más votos y no lo habéis dejado, entonces lo voy a machacar, pues es alguien que está enfermo. Punto. Si hay alguien que está actualizando Madrid o está mirando los datos diciendo, es que Ayuso, no sé cuánto está, entonces voy a coger, pues es alguien que está enfermo. No os informéis por gente que está enferma. Ese es mi consejo.
Ya en el resto de la vida, pues ya tened vuestras filias y vuestras fobias, por supuesto. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar larguísimo hoy, pero bueno, yo que había muchas cosas que contar, que haya un nuevo vídeo. Os mando un saludo. Mañana será un día complicado, porque los jueves siempre hay subidas y los viernes también. Así que bueno, a ver de qué grado y a ver hasta qué punto y en qué lugares, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Si os gusta, oye, dadle al like y al follow. Hasta luego.